Bien, la producción musical, como todas las actividades artísticas musicales, tienen un referente histórico. El referente histórico más representativo que encontramos se ubica en Grecia. ¿Y en qué género, en qué momento histórico? Más o menos 500 años antes de Cristo, se da la tragedia griega, las grandes tragedias griegas. Y estas tienen una serie de elementos que podemos hoy considerar como elementos que constituyen la producción, que son elementos de carácter hasta mecánico, vestuario, máscaras, participantes. No lo voy a describir desde la perspectiva literaria, sino un tanto enfocado con el tema de la producción. Eh, se sabe, hay una posición teórica, que la tragedia nace eh, por la adoración a un dios griego que es Dionisio, que puede llamarnos la atención esta cosmovisión del pueblo griego por adorar a un dios del desenfreno, a un dios de la borrachera, a un dios de la pasión, a un Dios que simboliza la desmesura, los instintos. De hecho, hay incluso relatos de carácter histórico en el que se congregaban para realizar prácticas que hoy pudiesen asustar a nuestros contemporáneos, dada la condición que tenemos hoy como mitos, nuestros propios mitos. Nuestros dioses actuales tienen una moral distinta. En este caso era otra, ¿no? Entonces, la tragedia nace como un asunto de identidad y de relación con un dios, en este caso Dionisio. Bueno, hablar de los dioses griegos es un gran tema, ¿no? Estas características semi-humanas y semidioses, o se creía incluso que los emperadores eran igual semidioses, ¿no? Pero bueno, eso da para otro tema. Entonces, los orígenes del teatro griego quedan un tanto dudosos, ¿no? Hay varias posiciones, una de ellas es la que acabo de ofrecer, de exponer, pero al fin de cuentas siempre hay posiciones de carácter histórico que pudiesen no estar de acuerdo, ¿no? Eh, Se sugiere que viene de la adoración al dios Dionisio, porque además coinciden algunos vocablos, ¿no? Los defensores de esta teoría hablan del vocablo tragedia, que aquí está señalado, que era un ritual, ¿no?, en el que se sacrificaban cabras. ¿En honor a quién? En honor a Dionisio. Y estos elementos pues, formaban culto o parte del culto para agradar a este dios. Se explica lo que hace rato decía de la bebida, este no control de las emociones, sino una total liberación hasta llevar a perder el control. Y llama la atención el hecho de que a los actores se les llamaba hipócritas o hipócrite. Hoy seguimos llamando hipócrita a aquel que finge, y el actor en una obra es alguien que finge lo que no es otra persona. Por eso es un actor, ¿no? Y estos debían convertirse en otra persona cuando actuaban, por eso se les llamaba hipócrita. De alguna manera el vocablo guarda la misma relación que lo que hoy significa, ¿no? Por otro lado, la tragedia también proviene de las palabras tragos, que es cabra, y o de canción. Estos defensores asumen que forma parte de los ditirambos para adorar al dios, también a Dionisio. Había una forma que eran unos poemas cantados, que son los ditirambos. Estos poemas cantados son, parece ser también el origen de la actuación. Se dirige un mensaje a través de un poema y ese se va constituyendo poco a poco en un escenario que luego se va convirtiendo en una obra y así va en el devenir propio de la historia del teatro, ¿no? Es como una especie de referencia a los ditirambos y cómo iban vestidos estos actores con pieles de macho cabrío y imitaban en su movimiento a las cabras, ¿no? Todo con una connotación estrictamente religiosa y de adoración
a Dionisio. En lo que se refiere a la tragedia, se sugiere que un poeta griego llamado Tespis fue el primer actor que empezó a darle forma, ¿no? Pero siempre guardando relación con la adoración al dios. De hecho, estas fiestas se llamaban dionisiacas, fiestas, y se organizaban en determinados espacios-tiempos. No era en cualquier momento. Había una serie de fechas que guardaban relación con el asunto de los dioses, en particular con Dionisio. Aristóteles eh, escribió dos obras, o se cree que escribió dos obras que llama La Poética. En esa obra él ya intenta darle forma, como una especie de organizar cómo debe ir una obra, una tragedia, qué debe llevar, y de alguna manera intenta darle una especie de corrección académica, ¿no? De acuerdo con Aristóteles, la tragedia era totalmente coral, hasta que este dramaturgo, el que estoy hablando, Tespis, le dio otra connotación y fue el primero en entrelazar la canción coral con el discurso. Entonces aquí hablamos de que la tragedia era un evento de producción musical en el que se mezclaba el canto y la poesía. Eh, vale recordar que, por ejemplo, Platón consideraba la poesía como un género musical, no como hoy lo consideramos una parte de la literatura, sino como parte de la música, ¿no? Y bueno, van tomando diferente forma con el paso del tiempo, en el propio devenir de la tragedia, eh, cómo va constituyéndose un solista, o es todo el coro, o solamente dos coros se van dividiendo, un solo coro y se parte para que uno habla y el otro le responda. Que hoy sigue vivo esta tradición en la Iglesia Católica, en los responsoriales, en los salmos, ¿no? Si ustedes ven, voy a presentarles unas fotos de algunos de los grandes teatros griegos, y sería interesante imaginar en qué parte podríamos nosotros estar sentados, y para que también nos sirva para darnos una referencia de qué tamaño, de qué categoría eran las grandes producciones del teatro griego. Enormes, se congregaban cientos de personas, miles de personas, porque además, dada la condición de carácter religioso, era prácticamente obligatorio, ¿no? Todos tenían que acudir, incluso la clase baja recibía apoyo del Estado para poder acudir, como una especie de boleto pagado, ¿no? Imaginen ustedes la persona ahí. Se pueden observar algunas personas en una de las puertas, en medio y en la parte derecha o izquierda, y eh, y es increíble el tamaño, la categoría a nivel macro que tenían estos teatros. Aquí podemos ver otro, tiene otra forma. Aquí la orquesta, que es el círculo del centro, tiene una forma de media luna, digamos, y todas estas estaban ocupadas por escenografía y mecanismos diversos que eran parte de lo que hoy vemos como producción, o que lo identificamos con el vocablo producción. Aquí hay un esfuerzo por, de alguna manera, discriminar qué características tienen o tenían los teatros. Hay algunas eh, partes del teatro que que seguimos utilizando, con nombres más actuales. En algunos se conserva el nombre, por ejemplo, el escenario, el skene, es en la parte en la que se llevan a cabo los actos. En la orquesta, la parte del centro, hoy le llamamos orquesta a una agrupación de músicos, pero de alguna manera guarda relación con con este teatro, ¿no? Hay cosas como el vomitorium. Si ustedes ven en la parte superior vomitorium, y son unos cuadritos, pues aquí vamos a regresarnos al tema del dios. Como era el dios del placer, del exceso, la gente comía, comía, comía hasta que llegaba a vomitar. Para eso eran los vomitorios. Una vez que saciaba su vómito, regresaba a seguir comiendo, y era un símbolo de estatus, según algunos textos. Hay vomitorios colocados en partes estratégicas del teatro, del gran teatro, ¿no? Y bueno, nos puede llamar la atención para nuestra propia cultura. ¿Cómo es posible que llegaran a tanto? Pues sí, pero recordemos que esto guardaba relación con sus dioses, con su propia identidad y la cosmovisión que tenían con respecto a los placeres. En este caso,
A nosotros se nos ha vendido una idea pecaminosa de represión, pero para ellos era una visión distinta, ¿no? Aquí no podemos hacer una especie de convertirnos en jueces si era bueno o malo. Era parte de una identidad que luego fue deviniendo en otras, que es en la que estamos instalados hoy, quienes estamos o somos aficionados o practicantes de la religión cristiana o de las religiones que demandan el cristianismo. Entonces, estas partes que vemos ahí, en prácticamente todos los teatros estaban. Los párodos, por ejemplo, son las partes en las que entraban y salía el coro. Eh, los mecanismos que parece ser utilizaban los griegos eran de alguna manera complicados o adelantados para su época, ¿no? Vemos aquí estas mismas partes del teatro y los elementos. Por ejemplo, Dios, volvemos al tema de Dionisio, estaba colocado en el centro de la orquesta, en el centro del gran teatro, ¿no? Y formaba y siempre estaba presente porque los grandes concursos para determinar quiénes ganaban en las tragedias, porque eran de muchos días incluso, se presentaba una obra tras otra para declarar ganador, pero todas estaban enfocadas al tema de los dioses. Luego hubo una evolución, por supuesto, pero en su inicio fue centrada en Dionisio. Aquí habla de lo mismo, del tema del escenario, skene, de la orquesta en la parte central donde estaba el gran coro, coros enormes, se habla de hasta 1000 personas que estaban cantando, los pardos que son las entradas y salidas del teatro, pudiésemos decirlo hoy como las piernas de que tienen los teatros, y una característica que tenían estos grandes teatros, algunos todavía en pie, es la acústica. Eran construidos en sitios geográficos en forma de colina que hacían que tuviese una acústica buena. Recordemos que si fueron más o menos 500 años antes de Cristo, en algunas cosas como Edipo, por ejemplo, 496, si no mal recuerdo, una de las grandes tragedias que se presentaron, no había pues ningún tipo de aditamento electrónico que les permitiera usar la voz. Algunos expertos hablan de que ya se habla de técnica. En algunos dibujos, por ejemplo, se juzga debido a cómo está puesta la voz. Se supone que impostaban la voz de manera que todo el público pudiese escuchar las canciones y los cantos, ¿no? Las canciones y los coros. Bueno, a grandes rasgos sería esto. Aquí está el mecanismo al que hacía referencia, es una especie de polea en el que pendían en algunas ocasiones Dionisio para de alguna manera intentar hacerle creer al gran público que flotaba, ¿no? Como sabemos que los dioses están como que flotan, tienen esa capacidad, ¿no? Y eran mecanismos que todavía hoy utilizamos, las poleas, las palancas, para sostener. Hay una especie de diagrama ahí en el que se intenta describir cómo funcionaban estos elementos. Entonces, a grandes rasgos, la producción, la gran producción teatral nace en Grecia. Es interesante y además motivador que se pudiesen acercar a algunas de las obras del teatro griego, las tragedias, por ejemplo, Edipo, que solamente platicar de Edipo así de manera rápida sería una cosa muy interesante, como la creatividad de los escritores, en este caso Sófocles, espero que no me traicione el recuerdo, crea la obra y toda guarda relación con la traición, la maldad, el destino, el oráculo, el crimen, cómo mata a su mamá, cómo mata a su papá, cómo no puede luchar contra el destino porque Edipo a sus padres le dijeron que los iba a matar su propio hijo. Ellos luchan contra el destino y lo corren, lo tiran, lo mandan a tirar o algo así. Y a Edipo lo encuentra un pastor o se lo entregan a un pastor y pues no se atreve a matarlo o a tirarlo y lo entrega a otro rey y resulta que se llama Edipo porque tiene los pies hinchaditos de como que estaba amarrado, que ya lo querían tirar. Y todo lo que sucede, ¿no? Cómo mata a su papá, cómo realmente se cumple la profecía. Él no sabía que estaba casado con su propia madre, luego que se entera se saca los ojos. O sea, todo esa es una tragedia griega
y cómo los productores de la Grecia antigua se resolvieron con los recursos que tenían disponibles para que el público fuese de alguna manera persuadido, que es lo que seguimos intentando hoy a través de nuestros eventos contemporáneos, ¿no? Lograr persuadir al público de que se vaya con la mejor convencimiento de que lo que está viendo intenta ser lo más cercano a una realidad imaginaria que es la que da las artes, ¿no? A grandes rasgos sería eso, y este es entonces el referente más antiguo que tenemos y más resuelto o realizado de la producción musical. Las grandes tragedias griegas eran producciones musicales. Bueno, muchas gracias.